Esa fue la primera. La segunda fue en diciembre, entonces, porque fue al menos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. A los 5 meses se pero es la protagonista no hizo la Así es. Ahí en la familia había uno que aprovecha porque se ponen las dos. Es que me estaba haciendo eso porque no pude empezar a entrenar. Porque yo iba a la segunda de vacunación, todavía de hoy, que salía los domicilios. No, pero no era así. Porque esta vez no me estaba haciendo una manera de terminar la vacuna, no es que se deja. Pero por la cosa que estaba pasando, pero no te vacunaban, es cuando normalmente no se veía la tercera y toda la cuarta, pero tengo que vacunar la cuarta. No, no se ve. Ya, a ver. Que ahora sí ya podemos hacer el registro de asistencia. A ver. Comencemos. Alcántara. No está. Aucasi. Tampoco. Auris. Buenas tardes. Buenas tardes. Chávez. Gente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Chuquillanqui. No hay Chuquillanqui. Fernández. Presente, ingeniero. Feliz cumpleaños. Gracias. Jara. Ok, Jara. Loaiza. Bien, Loaiza. Mendoza. No hay Mendoza. Pino. Presente, profesor. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Gracias. Portugal. Ok, Portugal, vi el chat. Saavedra. Presente, profesor. Gracias. Sotakuro. Sí, profesor, presente. Ok. Suárez. Vi el chat Suárez. Toribio. Presente, profesor. Ok. Valdivia.
No hay Valdivia. Valencia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villanueva. Presente, profesor. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 son 13 más medio 14. Hay más. ¿Quién ha entrado después? ¿Qué tomó la asistencia? Profesor, buenas noches. Yo, Chuquillanqui, ¿verdad? sí, profesor, disculpe. 2, 4, son 14 más 1, 15. Ya, cuadro. Ok, vamos a compartir la pantalla. ¿Se puede apreciar la diapositiva? Sí, ya se ven. Perfecto. Ok, entonces comencemos. En estas 2 semanas vamos a abordar el tema de edificios de uso de vivienda multifamiliar y lo que implicaría ejecutar un proyecto en este contexto. Entonces, planteemos el tema claro. En cuanto a preguntas de esta naturaleza, las vamos a ver por la dinámica respectiva, ¿ya? No lo vamos a desarrollar ahorita. Entonces, vamos a lo que desarrollaremos. Primero, vamos a abordar lo que es el esquema de principio de funcionamiento, manteniendo un poco la estructura en lo que vimos en la diapositiva anterior, en el bloque anterior, que fue la vivienda unifamiliar, solo que en este caso nosotros tenemos que reconocer que evaluar las necesidades eléctricas ya de un edificio de viviendas multifamiliar nos lleva a analizar aspectos quizás de mayor complejidad en cuanto a las mismas necesidades. Por ejemplo, cómo es que estructuralmente el proyectista ha distribuido la cantidad de departamentos, de viviendas en un edificio y por lo tanto cómo define, por ejemplo, los flujos, es decir, los espacios de transitabilidad, las áreas libres, las zonas de iluminación, ventilación, es decir, todo lo que implica el diseño, digamos, espacial de la estructura a efectos de darle funcionalidad al conjunto como un elemento habitacional. Y eso porque es importante entenderlo, porque eso nos da de alguna manera lectura de lo que podríamos requerir desde el punto de vista de una instalación eléctrica. Ahora, asociado a eso hay que las cargas que se incorporan ya en una edificación de viviendas se convierten en cargas de diferente tipo de naturaleza y tipicidad. Es decir, por ejemplo, dependiendo de la altura de la edificación de viviendas, el marco normativo exige la existencia de ascensores, por ejemplo, ¿no? Ahora, la cantidad de ascensores está definida a través de un cálculo que determina de alguna manera la cantidad de personas, ¿no? Y eso está en función, pues, al diseño arquitectónico, ¿no? Un momentito, por favor.
Ya, yo te los mando, en un ratito te mando los de y los... Sí. Ya. Ya, confírmeme por favor si se aprecia. ¿Me confirman por favor? Sí, ya se ve, profesor. Ok, gracias. Disculpen la interrupción. Decía que en un edificio de viviendas en lo específico, lo que estamos abordando, hay que analizar de alguna manera que la tipicidad de cargas cambia, ¿no? A un edificio de vivienda unifamiliar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya van a haber cargas comunes, o sea, de uso común. O sea, todo lo que habíamos analizado como tipicidad de cargas para una vivienda en particular, ahora se multiplica n veces en razón a la cantidad de viviendas, pero aparece una condición de uso de cargas eléctricas que son compartidas. Por ejemplo, sistemas de bombeo, dependiendo de la cantidad de pisos, por ejemplo, en nuestro ámbito urbano, cuando un edificio de viviendas o un edificio en general tiene más de 3 pisos, ya el concesionario de prestación de servicios de agua exige la presencia o la existencia de un sistema de bombeo de agua. Cualquiera que escoja el usuario, se entiende, ¿no? Y en este caso, si los edificios de vivienda pasan de ese nivel, necesariamente habrá que diseñar un sistema de bombeo de agua. Ahora, ¿de qué volumen, qué cantidad? Dependerá de la cantidad de departamentos, de viviendas, pisos, para definir el volumen que se requiere si es que fuera ese el sistema, o un sistema hidrodinámico, en fin, ¿no? Aparece cargas también, por ejemplo, de desplazamiento, como pueden ser los ascensores. Igualmente, la cantidad de ascensores que un edificio de esta naturaleza demandará se determina en razón a los aforos, ¿no? Los aforos, es decir, la cantidad de personas que habitan un edificio de esta naturaleza, es la que de alguna manera caracteriza la cantidad de ascensores que podría requerirse. En nuestro caso, y cuando digo nuestro caso me refiero a Perú, nuestro marco normativo señala la exigencia de la instalación de ascensores cuando la edificación sobrepasa el 5º piso. ¿No? Si no sobrepasa el 5º piso, no es exigible el ascensor. Entonces, cuidado con lo que digo. El que se diga que no sea exigible no significa que el constructor, por efecto de un confort que se le ofrece a los usuarios, aun cuando no supere los 5 pisos, le ponga un ascensor. Depende del diseñador. Obviamente, habrá que ubicar convenientemente los ascensores para darle los flujos. Otro tema, por ejemplo, relevante en una edificación es el sistema contra incendios. Y cuando digo sistema contra incendios, me refiero al todo sistema de seguridad. No solamente el tema específico de la cisterna, el sistema de bombeo, la red de agua presurizada, mangueras, rociadores, dependiendo de lo que todo esto implique, detectores de humo, los splinters, los rociadores, ya lo he comentado, los sistemas de alarmas sonoras, es decir, toda esta lógica está condicionada en nuestro marco normativo. Y cuando me refiero al marco normativo, en lo específico, por ejemplo, hago referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones va a caracterizar ciertas exigencias de seguridad en las edificaciones dependiendo de la naturaleza de la edificación, ¿no? Y entonces, en lo que nos competa, ¿no? Tendremos que identificar cuál sería el requerimiento de potencia de energía para ese tipo de subsistemas, ¿no? Y colocar pues los puntos donde corresponda. Asociado a esto, por ejemplo, viene el concepto de luces de emergencia.
viene el tema de las rutas de evacuación, viene el asunto de, por ejemplo, la presurización que algunos sistemas de evacuación generan a través de lo que se denominan escaleras presurizadas, ¿no? Entonces, que son las famosas escaleras contra incendio, ¿no? Entonces, todo este tipo de lógica de requerimiento aparece como una condición particular en las edificaciones, y en lo específico en las edificaciones de uso de vivienda. No menos relevante, por ejemplo, está en evaluar las necesidades de cargas, por ejemplo, asociadas a ventilación, a aire acondicionado, calefacción, de ser el caso en áreas comunes. Cuidado, áreas comunes. Estamos hablando de cargas que pertenecerían, entre comillas, a todos los usuarios y que, por cierto, demandará la existencia de un medidor de energía específicamente para ese tipo de prestación de servicios, y que por lo general el medidor adopta el medidor de servicios generales, ¿no? También habría que valorar en esta idea de edificación esta situación de la arquitectura de los departamentos. ¿A qué me refiero? De que pueden haber departamentos desde la perspectiva del diseñador, ¿no?, que los hace característicos. En el argot se dice departamentos típicos, es decir, de distribución igual, similar, ¿no?, coincidente, concordante, entre pisos o en el mismo piso, ¿no? Entonces, una distribución similar, idéntica, que hace que las necesidades de uno se conviertan en las necesidades de muchos. Y eso, desde el punto de vista de cálculo, puede reducir los cálculos, pero de todas maneras no elude la necesidad de que tal o cual condición de requerimiento de energía, cuando se da en un departamento típico, se plantea que ocurre en la misma medida en todos los departamentos similares. Asociado a estas necesidades, hay que entender que todo lo que es distribución de energía se realiza pues a través de diferentes canalizaciones. Estas canalizaciones, por el volumen que demanda, la cantidad de circuitos, entonces hace necesario que el proyectista de la parte estructural de la edificación deje las reservas de ductería, ¿no?, verticales, obviamente se entiende, para efectos de por ahí derivar las montantes de energía que faciliten la distribución de energía en los diferentes niveles, pisos, entiéndase, ¿no? Entonces, en esta intención, a veces hay que pelearse con el arquitecto para que entienda que la forma como él distribuye sus espacios no es suficiente para albergar algún tipo de circuitos por la naturaleza, distribución o lo que fuere. No solamente eléctricos, también sanitarios, de agua, ¿no? Telefonía, por decir algo. Entonces, eso obliga a que el diseñador estructural sopese las necesidades de espacio de los diferentes tipos de servicios para que le deje el lugar que corresponda, ¿no? Si no, se complica la distribución. No menos relevante viene el tema de la construcción de lo que se denomina banco de medidores. Es decir, un elemento centralizado donde vamos a identificar la existencia de todos los elementos de medición para cada uno de los niveles, departamentos, si ustedes quieren, ¿no?, de manera tal que converjan desde el operador, desde el concesionario, a un punto para que el funcionario correspondiente haga lectura de los consumos y por lo tanto efectúen un tema de facturación pertinente. Entonces, este mapeo general nos dice de alguna manera qué es lo que tendríamos que mirar a ojo de buen cubero cuando se nos convoca para evaluar la instalación eléctrica en un edificio en lo particular y lo específico de vivienda.
Entonces, ya lo hemos comentado, hay reglas del código que nos permiten acelerar procesos de cálculo. Recuerden que partimos de la premisa de que es un edificio de viviendas. Entonces, en términos simples, yo ya sabría cómo hacer la evaluación de carga de una vivienda. Pero cuando hablamos de una edificación, hay obviamente reglas específicas que se formulan en el código, ¿no? Dentro de esas reglas hay que entender lo siguiente. Nosotros, del enfoque del proyectista, podríamos señalar que es factible hacer estimaciones de requerimiento cuando no se cuenta con información precisa. Me refiero a información precisa de cargas, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, la regla del código, la 050.110.2, ¿no?, nos da esta, digamos, posibilidad, es decir, y dice textualmente la regla, ¿no? Opcionalmente, en el caso de viviendas unifamiliares o de departamentos en edificios de vivienda, que es lo que vamos a tratar de analizar, la demanda máxima total a prever no será inferior, ojo con la palabra, no será inferior a 3.000 vatios para viviendas de hasta 90 metros cuadrados según dimensiones interiores. Entonces, a ver si lo leemos de nuevo. Cuando no se dispone información específica sobre las cargas. Entonces, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que no tengo información de qué tipo de carga se va a instalar en esa vivienda. Entonces, nos dicen, en esa condición, la demanda máxima total a prever no sea inferior a, es decir, puede ser superior a, pero inferior a ello, no. No puede ser inferior a 3.000 vatios para vivienda de hasta 90 metros cuadrados. Significa que si yo tengo un edificio de departamentos donde no cuento información, ¿cómo hago estimaciones? Entonces, determino el área de cada departamento como área específica, recuerdo. Y se dice que para viviendas de hasta, y cuando es de hasta, es desde 0 hasta inclusive 90 metros cuadrados. Entonces, si estoy en ese escenario, yo podría tomar como un valor referencial base el valor máximo de 3.000 vatios. Oye, ¿puedo poner más? No tienes autorización específica, ¿ah? Pero como la expresión es no será inferior a, no te están diciendo que debes partir de 3, o sea, que el valor fijo es 3.000, ¿no? Sino que no debes de valer más allá de ello. Entonces, primer rango, viviendas de hasta 90 metros cuadrados, puedes asignarle 3.000 vatios. Cuando el rango de requerimiento está entre 90 y 150 metros cuadrados, entonces ahí dice, lo que puedes hacer es que por cada vivienda le apliques hasta un valor mínimo de 5.000 vatios. Y en el caso de 150 a 200 metros cuadrados, sin implica dimensiones interiores, ahí el valor máximo podría estar o podría ser no menos de 8.000 vatios, ¿no? Entonces, más o menos así tiene que interpretarse esta regla. Ahora, ¿qué elementos van a constituir una instalación eléctrica interior en el contexto al que estamos planteándonos? Entonces, fíjense. Se dan cuenta que esta imagen es idéntica a la que vimos en el caso de el proyecto de vivienda unifamiliar. Sí, pues porque la norma es general y por lo tanto se me requerirá exactamente lo mismo, ¿no? Lo que hay que valorar es en el cómo y si me han dado rangos para esto. Entonces, ahí emerge como una condición natural que cuando yo tengo un edificio de viviendas,
y cada departamento, cada condición estructural va a requerir una fuente de energía, ¿no? Entonces, técnicamente lo que hay que validar es una sola llegada, ¿no es cierto? Y la forma como va a distribuir la energía en los diferentes medidores. Eso nos lleva, por ejemplo, a señalar que desde el punto de vista normativo, la acometida que uno prepare en una edificación podría ser tendida de una manera aérea o hasta subterránea. Habría que señalar que usualmente en el caso de, digamos, acometidas para edificaciones, el manejo subterráneo no puede ser tanto, entonces se opta por vía aérea o viceversa, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender que en el conjunto de, yo tendría que diferenciar cuál sería, por ejemplo, la acometida principal, cuál sería la secundaria. Y esto en razón de la forma como se han esquematizado las cosas, ¿no? Básicamente por esa premisa. La definición de valores máximos a ser requeridos obviamente pasa por un tema de aceptación, ¿no? Aceptación inicial, la idea de que a partir de una caja toma yo llego como concesionario con un solo alimentador y quiero colocarlo, por ejemplo, en diferentes medidores individuales y veo, oye, la sección no va a funcionar. ¿Dónde se ubica específicamente? En tal lugar. Entonces hay que generar toda una dinámica de instalación adecuada, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que sopesar, por ejemplo, el cálculo adecuado de lo que llamaríamos el limitador de potencia para que no se consuma más carga de la que se ha previsto. ¿Qué más podríamos comentar acá? Desde la imagen que observamos, no se aprecia mucho, pero por ejemplo, ¿qué podría estar sucediendo? Aparentemente llega la energía y este nivel es el superior, ¿no? Pero de ahí sale como que un empalme que viene para acá, otro que va para aquí, para acá, para estos puntos. Entonces, lo que se está tratando de entender desde este esquema es que puede haber un conductor que hace las veces de acometida, llega a un punto, se bifurca, y esas bifurcaciones adoptan posiciones y se les suele denominar subacometida, ¿no? Ya. Sobre esa misma idea, por ejemplo, si revisamos lo que el Reglamento Nacional el Reglamento Nacional de Edificaciones plantea en su norma técnica, la GE020, habla sobre, por ejemplo, ¿no? Dice el artículo 3, los proyectos de edificación se dividen por especialidades según los aspectos a que se refleje. Y pueden ser, entonces yo podría tener situaciones como, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Instalaciones eléctricas referente a las dimensiones y características de las redes eléctricas y de canalización. ¿Qué más tendría que evaluar? Las instalaciones de climatización. Estas están referidas a las dimensiones y características de los servicios de aire acondicionado y calefacción. Y también tengo que evaluar las instalaciones de comunicaciones, tanto de dimensiones, características, en fin. Entonces, esta situación se extrae del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, ahí aparece esta regla 020 y lo que se está remarcando es un poco la especialidad que nosotros observaríamos podría ser de tipo necesario para armonizar los requerimientos desde el punto de vista energético, ¿no? Eléctrico. Ahora, aquí vemos otros artículos que suman al propósito de mejor comprender el qué se contiene y el cómo se entrega, ¿no? En este caso, seguimos con la regla
del sector 20, la G20, y hay que ir revisando, evaluando, pues, las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense, el artículo 14, ¿qué nos dice? El proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones debe contener la siguiente información. Miren lo que nos están pidiendo. Plano de iluminación y de tomacorrientes por niveles, plano de diagrama de tableros, plano de detalle de banco de medidores, plano de detalles constructivos, especificaciones técnicas de materiales, procedimiento de ejecución después necesario. Entonces, el artículo 14, 15, 17 nos perfilan las exigencias que yo puedo ofrecer a efectos de ir, como quien dice, superando ciertas limitaciones y que todo el contenido del proyecto, todo el contenido del proyecto se pueda evidenciar, ¿ya? Permítanme, por favor, unos instantes. Un momentito, por favor. Ya. ¿Me confirman, por favor, si se observa? Sí, profesor, sí se ve. Ya, entonces miren, lo que estamos mostrando, que aparentemente podría ser contradictorio desde la percepción de lo que se analizó en este reglamento de elaboración y ejecución de obras de proyectos en sistema de distribución y de utilización. Eso que tiene una norma específica, esta es una norma general, es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y en este reglamento, lo que se nos está diciendo es qué debe contener como mínimo el proyecto de instalaciones eléctricas. Eso es lo relevante de digamos, artículo, ¿no? O de estos diversos artículos. Porque como señalé hace un instante, el artículo 14, por ejemplo, es puntual en proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones. Ojo, dice generaliza para edificaciones. No dice qué tipo de edificaciones, dice en general edificaciones. ¿Y qué debería contener como elementos ese proyecto? El plano de iluminación y de tomas de corriente por niveles. Plano de diagrama de tableros eléctricos, estamos hablando de los unipilares. Plano de detalle de banco de medidores. Plano de detalles constructivos. Especificaciones técnicas de los materiales.
procedimiento de ejecución de ser necesario. Eso en el caso de los proyectos que se hacen por etapas. Entonces, fíjense que este artículo es bastante puntual en lo que yo debería tener como elementos del proyecto. Y suma todavía. El artículo 15 habla del proyecto de instalaciones de climatización para edificaciones. O sea, estamos hablando de proyectos de climatización, tradúzcase, aire frío, aire caliente, para no cerrarme a la idea de decir aire acondicionado y calefacción, ¿no? Y cualquiera que fuera la forma en la que estoy pensando en una climatización de un edificio, miren lo que nos piden. Plano de instalación de equipos, planos de sistema de distribución de salidas de aire frío o caliente, planos de medios de control, planos de detalles constructivos, especificaciones técnicas de materiales y equipos, procedimiento de ejecución. O sea, si yo observo entonces estos dos artículos, ya puedo tener claridad de qué deben ser los elementos básicos que deben conformar este proyecto, ¿no? Ahí está. Miren, completamos el tema de proyectos de comunicaciones para edificaciones. ¿Y por qué es relevante todo esto? Porque cada una de estas necesidades lo que va a demandar es el uso de conductores. Y al demandar el uso de conductores, tenemos que pensar en cómo llega el conductor. Ya hablamos de canalizaciones. Hablar de canalizaciones nos lleva a analizar qué tipo de conductor, cómo, cuándo, normas puntuales, cálculos. O sea, nos está llenando de toda esta condición de necesidad de procesos. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto que se está planteando porque son los elementos normativamente exigibles y está amparado en esta referencia del marco del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, si hemos mapeado eso, analicemos cómo calcular la acometida o punto de entrega, ¿no? Ojo que la acometida es una cosa, punto de entrega es otra, solo por precisión. Y aquí, una vez más, tenemos que hacer una necesaria validación. Nos referimos a estos conceptos que ya hemos manejado desde el punto de vista de una vivienda unifamiliar, ¿no? Sabemos ya qué cosa es la potencia instalada, qué cosa es la máxima demanda, qué cosa es la potencia contratada. Lo que vamos a hacer ahora es elevar esta condición de concepto a una figura de una edificación, ¿no? Entonces, la potencia instalada es lo mismo, es decir, es la potencia nominal de un equipo, pero cuando hablamos de una edificación, es la sumatoria de las potencias individuales, ¿no? La máxima demanda es el valor máximo de consumo de potencia que se presenta en un instante dado de operación de la red eléctrica. Entonces, cuando uno pretende calcularlo, lo que hace es multiplicar esa potencia instalada, la que habíamos comentado hace un instante, esa potencia instalada nominal, y afectarla por el factor de demanda que corresponda. Obviamente, si yo tengo un valor de máxima demanda del conjunto de cargas por individual, yo puedo hallar la sumatoria de la máxima demanda individual que me lleva a la máxima demanda del edificio, ¿no? Obviamente, la potencia contratada está literalmente orientada a el valor de potencia contractualmente aceptable por las partes, ¿no? Y eso condiciona los limitadores de potencia, el sistema de protección, la potencia de cortocircuito, los cálculos de ciertos parámetros de diseño, todo en términos de definir cuál es la potencia contratada. Ya hemos comentado esto del proceso anterior, en esta línea no cambia, ¿no? Entonces, para el caso de los alimentadores, esta es la fórmula que nosotros estamos trabajando desde la vez anterior, ¿no?
para hallar el valor, por ejemplo, la corriente que pasaría por el alimentador. Lo que aquí habría que precisar es que cuando hablamos de alimentador, hay subalimentadores, porque habrá un tablero general y habrán subtableros generales, ¿no? Eso es importante remarcar. Ahora, cualquiera que sea la forma en la que se determine, digamos, el cómo encontrar su valor numérico, se nos dice que la corriente admisible, la corriente de diseño, debe necesariamente tomar en consideración algunos aspectos que se habían considerado, digamos, constantes a efectos de no hacer muy engorroso el cálculo, pero que definitivamente están presentes, como por ejemplo el tema de que hay tensión, el tema de variaciones de temperatura, no sé, altura, qué sé yo, apilamiento de conductores, todas estas condiciones, digamos, comunes, son las que hay que asegurar corregir del cálculo inicial a efectos de que lo que se encuentre como valor de corriente sea el más óptimo. Y aquí tenemos algunas, digamos, referencias de Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? A fin de que tengamos el marco normativo que nos permite de alguna forma mejor atender o comprender esta intención. Por ejemplo, fíjense, mirando el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma técnica A20, que trata sobre el reglamento, ¿no?, de edificaciones. Por ejemplo, el artículo 3 dice, definición de edificación residencial. Miren por dónde parten. Es decir, homogenizan a qué tipo de condiciones de carga, ¿no?, y naturaleza de composición de cargas, esta edificación va a adoptar la terminología de edificación residencial. Entonces, de que alberga personas o grupos de familia, eso está, digamos, correcto, ¿no? Pero, sin embargo, está como que planteado a que las dimensiones, ¿no?, sean suficientes. Cuidado con la idea, ¿no? Sean suficientes. De tal manera que las funciones básicas, como por ejemplo aseo, descanso, alimentación, ¿no?, reunión, siempre se den en condiciones, digamos, más propicias, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vamos encontrando. Y miren el artículo 4, antes que se me vaya, el 3.2, ¿no?, que habla sobre la definición de la edificación residencial. ¿Qué dice? El 3.2, las edificaciones pueden contar con espacios adicionales para su uso en actividades complementarias. Entonces, sí hay mecanismos, estrategias de superar esa condición, ¿ya? Y el artículo 4 nos da ciertas características, ¿no?, que en su momento tendremos que, de alguna forma, validar, ¿no?, para entender un poco el contexto. Miren, acá habla de ascensores, por ejemplo. Y en el caso de ascensores, miren lo que se dice textualmente: obligatorio en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales donde el acceso al quinto piso de la edificación se encuentre a una altura superior a 12 metros. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, si se encuentra a una altura superior a esto, ya de cajón nomás. Ya. Y aquí se agrega, ¿no? Se permite subir escalera de 1 a 2 niveles adicionales por el interior de la unidad de vivienda a la que se accede o para acceder a la azotea desde un punto más alto. Y a partir de acá entramos al proceso estrictamente normativo, pero que nos va a permitir identificar la ruta de cálculo para todo modelo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la regla 050-202, que manejará
la condición de edificios de departamentos y similares, así se denomina la regla. Y hay toda una estrategia, ¿no?, que hay que validar para ese detalle. Entonces, dicho esto, viene una primera alerta respecto a culminar con el proceso, ¿no? Y fíjense que la regla 050-202 es, en términos de papel, muy, muy parecida, ¿no?, a la estructura de digamos, una forma de distribución, pero que a la luz de esta nueva realidad hay una nueva composición de requerimientos que son de alguna forma sustentados, ¿no?, validados, y nos arrojan este nuevo cuadro a fin de entender, ¿no?, de dónde a dónde se empataría, se empalmaría para no generar demasiadas estrategias de demolición. Y nos dan todo un proceso de cálculo para los primeros 45, los siguientes 45, se pierde el dispositivo, se dice que se va a cambiar, es decir, todo un rollo, ¿no? Entonces hay que considerar con mucho tino el tema de ir aplicando. Por ejemplo, a diferencia de ver en la vivienda unifamiliar que teníamos comunidad de medida, los 90 metros cuadrados, eso cambió a 45 metros cuadrados. Uno podría decir, no, pero así no se calcula, pero es lo que la regla nos dice. Entonces, si la regla nos dice que puedo aplicar una carga mayor, ¿no es cierto?, ¿bajo qué se justifica, qué se analiza, qué se evalúa, ¿no? Y lo propio para cargas de calefacción, para cargas, por ejemplo, de cocina eléctrica, cambia el valor base, todo cambia, ¿no? Entonces, visto esas dos reglas anteriores de manera bastante general, por cierto, continuamos con esa regla que en este caso nos trae la regla 3, ¿no? Entonces, lo que hay que analizar aquí es cómo el paso a paso, entonces, nos va a permitir obtener el valor de la máxima demanda. Un detalle importante, fíjense, las reglas anteriores, estas reglas de acá, estas reglas nos están siendo permitidas utilizar solo para identificar la máxima demanda que están aportando los diferentes niveles, ¿no? Entonces, hay en esa línea de tiempo la necesidad de reconocer los parámetros, áreas básicas, unidades de potencia básica, cargas muy particulares, es decir, todo está como que mezclado, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con el marco normativo para no generar dificultades o errores, ¿de acuerdo? A partir de acá entramos a un contexto de norma que suma también en la intención de una mejor distribución. ¿Qué más podríamos comentar acá? Esta parte de aquí, esta parte tercera, aborda el mismo proceso, pero señalando que, digamos, la forma, cómo es que yo debo de redistribuir la distribución de carga para que se pueda lograr una distribución más adecuada y concentración de carga, ¿no? Entonces comenzamos con la carga de mayor, digamos, complejidad, será del 100% y así va graduándose, ¿no? Ya, miren, a ver. Bueno, eso tiene que ver con un poco la idea de cuando un tablero se pone de fuego, ¿no? Eso es otro asunto. ¿Qué más podríamos acotar acá? Bueno, es el manejo de los factores de demanda que hemos manejado desde la perspectiva de
vivienda unifamiliar, es las mismas reglas, ¿no? Son las mismas reglas. Acá. Acá igual seguimos analizando los factores de carga, ¿no? Tanto para cometida alimentador como cómo es que se van a utilizar. Ya aquí ya estamos haciendo referencia específica al reglamento de Código Nacional de Electricidad de Utilización, ¿no? Ya, aquí ya cambiamos un poco el norte y estamos repitiendo las características ya evaluadas, ya firmadas y todo eso, ¿no? Aquí es el marco normativo puntual para esto de cargas, por ejemplo, a equipos de calefacción, de aire acondicionado, ¿no? Y se nos da un poco el tratamiento, que lo habíamos comentado también en el marco de una vivienda, digamos, unifamiliar, pero que se nos dan condiciones de repetición, sea de cargas de, digamos, peso o lo que fuera, transporte, que interviene una zona que se está considerando segura, entonces ya hay un tránsito que rompe esa condición, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, es el análisis fundamentalmente de las diferentes reglas de factores de demanda de cálculo, ¿no? Miren, acá tenemos una información que deviene de un examen. Esta es pregunta de examen, no puedo precisarles qué examen es o cuándo se hizo, pero es el enunciado del examen. Se le dan las características de departamentos típicos, la cantidad de departamentos típicos, la distribución de cargas básicas y se plantean preguntas. Y todo lo demás es información. Miren, sistema de clonización, piscina, cantidad de departamentos similares a la 1, cantidad de departamentos similares a la 2, 3, en fin, ¿no? Es información básica que el proyectista de la edificación lo puede mostrar, como nosotros levantar de ser necesario. Y de aquí, de alguna forma, lo que estamos haciendo es como que reformular la información a efectos de poder segmentarla, orientarla y aplicarla posteriormente ya en cuadros, ¿no? En cuadros que de alguna manera van emergiendo los resultados y todo se va como que recalculando rápido. Entonces, las diversas tablas que se van a utilizar, ¿no? Los modos de montaje, o sea, todo eso está como que contextualizado y hay que evaluar cómo se ejecuta de una u otra manera, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Insisto, hay diferentes tablas. Ok. Yo quisiera detenerme en este punto para formular si hay alguna inquietud. Estoy yendo muy rápido, no lo sé. ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? Profesor, disculpe, ¿podría tocar un poco más despacio el tema? Porque para poder obtener así mejor captar la información, ¿no? Ya, de repente lo que sería interesante comentar es que gran parte de las informaciones que hemos pasado, las tablas no, obviamente, pero todo lo demás, me refiero, esto no, porque este es el cálculo, ¿no? No hemos entrado al cálculo todavía, eso tenemos que manejarlo de otra forma, pero todo esto ya lo hemos visto en el ciclo pasado.
todo el proceso de cálculo, esta regla, por ejemplo, utilización de factores de demanda, la hemos visto, ¿no? Esto de cómo identificar la carga máxima por circuitos, lo hemos comentado, para definir el tema de las, si es carga continua o no es carga continua, por ejemplo, ¿no? Esto de la forma de hallar el valor de la potencia entra más fácil viendo el ejemplo, ¿no? Mirando el ejemplo de cálculo entra más suave. Pero después, por lo general, todo, porque miren, ve. A partir de aquí es lo que el código nos dice, así van a calcular. Entonces, hagan el símil siguiente. Cuando vimos edificios, perdón, cuando vimos vivienda unifamiliar, había una regla distinta. Era la 050-200, ¿se acuerdan? Y esa nos decía, oigan, el valor de corriente que van a necesitar es el que resulte mayor de A o B. Y que era todo un proceso de cálculo. Ese proceso de cálculo, en el caso de viviendas unifamiliares, ¿qué por ejemplo nos decía? Oye, usted aplica una carga básica de 2.500 vatios para los primeros 90 metros cuadrados. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurre ahora cuando es un edificio de departamentos? Nos dicen, ok, usted va a aplicar una carga básica ahora de 1.500 vatios para los primeros 45 metros cuadrados. O sea, lo que ha cambiado es el valor base de potencia y lo que ha cambiado es el valor base de área. 1.500 vatios, primeros 45. Hay una carga adicional que se incorpora a los segundos 45 metros cuadrados. Y eso es de 1.000 vatios. ¿No? Así de sencillo. Es más, ahí no queda. Hay que poner una carga adicional de 1.000 vatios, pero en esta vez ahora por cada 90 metros cuadrados o fracción en exceso de los primeros 90. O sea que como estrategia de cálculo, el rompimiento de área es el factor determinante. Ya no es 200 metros cuadrados, ahora es ya no es 90 metros cuadrados, como en el caso de vivienda unifamiliar, sino ahora se comporta en 45 metros cuadrados y va analizando en ese escalón. Hasta aquí está más claro. Esta parte por lo menos. Ya. Y ojo, esta primera parte es solamente para la carga básica, carga adicional. En el caso de la cocina, fíjense, sigue siendo igual. 6.000 vatios para una cocina eléctrica, más 40% de la carga del excedente de los 12 kilowatts. Totalmente similar al caso de vivienda. La carga de calefacción se mira exactamente igual que en el caso de vivienda unifamiliar. Igualito. Por eso les decía, las reglas simplemente hay que adecuarlas a este nuevo contexto y calza por proceso simple, ¿no? En el caso de cargas adicionales, ¿no? Ahí se habla del 25% de la potencia de régimen de la carga mayor, mayor de 1.500, y en un segundo segmento es del 25% de potencia, pero al régimen de carga mayor, ¿no? Entonces, yo voy sumando parciales y llego a un total. Ese total lo voy a comparar, ya se entiende, de corriente, la comparo con el valor de corriente mínimo que se definiría aquí, que es 25 amperios, y entonces escojo el mayor, ¿no? Y así voy avanzando. Esto sirvió de mejor manera para explicar la intención de estas dos reglas. Jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se entendió. Ya, ahora fíjense. Esa parte quería que recalcara un poquito. ¿Cuál parte? La que habló sobre que disminuía la mitad, pues. Dividida en la mitad. En 45 metros cuadrados, eso, sobre eso. ¿Esta de acá? Sí, esa ya me Ya, quedó más fíjense. claro.
¿Esto ya le quedó más claro o le falta? Exactamente, sí, ya me quedó más claro. Ya, entonces, la premisa, por si alguien no se animó a consultar y siguió más bien la buena disposición de su compañero a pedir una, como quien dice, una aclaración. Pero si ustedes se dan cuenta, es estructuralmente similar a lo que hemos visto para el caso de vivienda unifamiliar. ¿Cuál es la diferencia? Son segmentos de áreas menores, son potencias básicas menores, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que simplemente hacer un cálculo fino, ¿no? Para poder asignar los valores de potencia que correspondan. Eso, como les digo, a través de un ejemplo se desasna todo rápido, ¿no? Creo que sería todo. Entonces, más bien, lo que vamos a hacer es algo... esta parte de acá, por ejemplo, también es importante que la comprendan, fíjense. Recuerden que estamos en un edificio de vivienda, ¿no es cierto? Entonces, todas las reglas que hemos visto hasta hace instante era para calcular la potencia de cada unidad de vivienda, ¿no? De cada unidad de vivienda. Pero este es un edificio. Entonces, como es un edificio, tengo que incorporar a esos valores de cálculo de cada vivienda lo que corresponde a cargas comunes. Entonces, las cargas comunes, por ejemplo, son calefacción, ¿no? Aire acondicionado, escaleras. Entonces, lo que nos dice el código es que para poder determinar el valor de la acometida mínima del alimentador, lo primero que tengo que hacer, después de haber calculado la potencia de cada unidad de vivienda, debo coger la carga de calefacción, la carga de aire acondicionado que hubiera en el interior de cada departamento como diseño o en el exterior, extraerla de cada uno de esos cálculos y reservarla. Entonces, la diferencia de potencia es lo que tengo más, o menos, perdón, las cargas de calefacción y aire acondicionado. Entonces, lo restante le comienzo a aplicar, ¿no? Le comienzo a aplicar. Entonces, busco la vivienda que tiene la mayor potencia de carga. A esa que tiene la mayor potencia de carga, a esa le aplico el 100%. Y así, ¿no? De eso se trata de alguna manera un poco separar para mejor analizar. Y va avanzando, ¿no? 100% para la carga de mayor, digamos, mayor potencia, de el 65% para los dos siguientes, luego el 40% para las dos siguientes adicionales a las dos anteriores, y así voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Entonces, hasta aquí, por favor, ¿alguna inquietud distinta a la que se haya formulado? ¿Ninguna inquietud? Profesor, yo tenía una pequeña duda. Cuando la parte de ascensores, digamos, si quisiera agregar el ascensor, ¿tendría que hacer el circuito de ascensor? Cuando usted se refiere al circuito del ascensor, quiere entender la consulta. Quiere decir que usted me está diciendo, profe, tengo que poner en cada nivel de piso la puerta con su pulsador y su control. No. O sea, cuando hablamos de proyectos, no vamos a ese nivel de detalle, porque estamos analizando qué tipo de, por ejemplo, carga podría haber, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, es un tema totalmente diferente. Entonces el No sé. ascensor solo requeriría saber cuánto es la potencia del motor. Por ejemplo, ¿no? Y dónde va a estar ubicado. Entonces, ese es el valor de potencia que usted requeriría consignar en su análisis de carga. Y si, digamos, fuera un ascensor, digamos, especial, o sea, digamos, si fuera uno como como eso de lo que son de silla de ruedas, o también los que son como para autos, que he visto que para Oh, garajes. ya, pero en ese caso, recuerde que la intención de la información está en validar qué tipo de carga, con qué conectividad, cómo funciona, ¿no es cierto? Porque todo eso es relevante para calificar el tipo
actividad, de ausencia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tengamos todo mapeado en cuanto a cargas, en cuanto a potencias, yo voy analizando los procesos. A ver, si yo hago esto, ¿qué me va a salir de potencia? Me sale tanto. Y si ya la hago de esta forma aquí, ¿cuánto me sale? O sea, ya es un juego de variabilidad que puede escogerse a efectos de, ¿no? Pero como condición de cálculo inicial, así per se, no se tiene. ¿Alguna otra inquietud? ¿Ninguna otra inquietud? Profesor, yo tengo otra duda. Estaba revisando y había norma para condominios y departamentos. Una persona así que ya ve un plano ya, ¿cómo se diferencia si es un condominio o un departamento? Ah, bueno, los condominios normalmente son espacios habitacionales cerrados, ¿no? Un conjunto de departamentos, puede que sea en forma vertical, horizontal. Un condominio suele ser una estructura de forma horizontal únicamente. Más o menos por ahí va la idea, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Bien, entonces, ¿alguien más ha ingresado luego de haber tomado asistencia, por favor, antes de cerrar el proceso? Sí, profesor Mendoza. Mendoza, creo que lo registré. A ver, voy a validarlo de todas maneras, ¿ya? Un momentito, por favor. No vaya a desconectarse. Instalaciones. A ver, Mendoza, ya lo tengo acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha ingresado? Alcántara, Ocasi, Valdivia. No hay más. Entonces tendríamos 13 más. Estamos, ¿cuánto? 18 menos 3, 15 más 1, 16. Uy, alguien se fue. Hay menos. Bueno, Profesor, disculpe, buenas noches. dígame. Estuve presente en la clase, solo que tengo problemas de internet y se corta en diversos momentos. Ya. Listo, ya está validado. Gracias. Bien, señores, entonces vamos a quedarnos por aquí ahora. Mañana continuaremos, ¿ya?